Una vez más estamos aquí para considerar un pensamiento de la palabra de Dios. En video anterior, un estudio anterior donde hablamos de Hechos capítulo 2, la llegada, la venida del Espíritu Santo, estuvimos explicando más o menos lo que dice allí el libro de Hechos y también el versículo que dice, pero recibiréis poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos y demás. Allí cometí un error en ese momento que lo aclaro ahora. Yo había dicho que el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas aconteció, había dicho 40 días después de la Pascua, pero no es así, fue 50 días después de la Pascua. ¿De dónde viene el error de la interpretación o tal vez la mezcla de días? Porque acá en Hechos capítulo 1, versículo 3, vamos a leer desde el versículo 1 para entender mejor cuál es la diferencia, ¿no? Entre 40 y 50. 50 días después de la Pascua, después de la Pascua se celebraba el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas, que era una fiesta donde venían de todas partes a traer ofrendas, a festejar, a traer primicias del campo y demás. Y venían de distintos lugares y por supuesto había personas que venían de distintos países, ¿sí? a celebrar esa Pascua, en este caso fue en Jerusalén. Dice Hechos capítulo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? El primer tratado es el libro de Lucas, acuérdense, el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y acá viene también el versículo 3, que es lo importante para la aclaración. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, después que resucitó el Señor, ¿sí? Después de haber padecido y haber resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Estas pruebas no dan lugar a duda. Vos me dirás qué tipo de pruebas son que no dan lugar a duda. Bueno, el Señor se les presenta resucitado, con un cuerpo resucitado. En una oportunidad estaban todos reunidos con Pedro, no estaba Tomás y el Señor aparece donde ellos están reunidos y atraviesa la puerta sin abrirla. Es decir, un cuerpo nuevo tenía celestial. Y las pruebas indubitables, ¿cuáles son? Las heridas en sus manos. Cuando Tomás le dice, Tomás, ¿por qué no crees? Y les muestra las heridas el Señor en sus manos, en sus pies, en su costado. Y cuando Tomás reconoce que es el Señor, le dice, Señor mío y Dios mío. Y allí el Señor le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, el Señor se aparece a los discípulos en el aposento, justamente, aposento alto, vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Estamos leyendo Hechos capítulo 1, versículo 3. Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y de acá tal vez viene un poco la confusión, ¿no? 50 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés. Y justamente 50 días después, lo aclaramos ahora, el Espíritu Santo baja en Jerusalén sobre todos los apóstoles y discípulos y todos los que estaban allí y bautiza a la iglesia, bautiza a los cristianos, ¿sí? No al templo, no a un edificio de material, porque iglesia no es el edificio de material, no son las paredes, sino somos cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, nos hemos arrepentido, ¿sí? Arrepentimiento, acuérdense que es cambio de forma de pensar, de mente, es decir, pensar como Dios quiere que pensemos. ¿Sí? La palabra allí en Romanos 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres, ese confesar la palabra es homologueo, que quiere decir lo mismo que Dios dice, estar de acuerdo con Dios. Entonces, tenemos que 40 días estuvo el Señor y después sube al cielo. ¿Sí? Allí en Hechos 1:10 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, después del 8,
cuando les dice que van a recibir el poder para hacer la obra cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos. Fue la única vez que el Espíritu Santo descendió en la nueva era, en el nuevo trato, en la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que le hemos llamado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifestó a través de la obra de Cristo en la cruz. Si bien hubo gracia de Dios en el Antiguo Testamento, pero aquí de una forma diferente. Aquí haciendo énfasis, ¿sí?, al capítulo de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese que en él cree, todo aquel que en él cree, todo aquel es toda persona, todo el mundo, sea judío o no sea judío, israelita o no sea israelita, cualquier persona que cree en Jesucristo, ¿sí?, ese todo aquel que en él cree, ¿sí?, recibe a Cristo y no se pierde y tiene salvación eterna. Y entonces vemos acá que recibirían el poder cuando haya venido el Espíritu Santo, que viene y los bautiza. Es por única vez e irrepetible. Y ya el Espíritu Santo quedó en el mundo y quedó en cada hijo de Dios, en cada cristiano, quedó en lo que somos iglesia. Somos cada uno iglesia. ¿Sí? Y va a estar el Espíritu Santo hasta que Cristo venga una vez más, como dice acá, versículo 10 del capítulo 1 de Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se aparecieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran esos dos varones? Dos ángeles, ¿sí?, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el Señor va a venir en el arrebatamiento a buscar a los cristianos en una nube, ¿sí?, llegará hasta cierta parte en el aire, no va a tocar tierra, ¿sí?, y va a arrebatarnos, va a transportarnos. Te queda mejor la palabra teletransportarnos si te gusta, ya vamos a hablar de eso más adelante. Nos va a transportar, nos va a levantar, ¿sí? Y en ese levantar va a haber una transformación de nuestro cuerpo, si no sería imposible entrar en la presencia de Dios. Nuestra alma y nuestro espíritu ya fue redimido, falta la redención del cuerpo, que va a suceder cuando Cristo venga en el rapto y transforme este cuerpo de vergüenza y humillación en un cuerpo de gloria. Pero fíjate entonces, donde estábamos acá, justamente, ¿sí?, el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo: oísteis de mí. Dijimos que la llegada del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo fue una única vez, y a cada cristiano allí en Hechos capítulo 2. Y cada cristiano hoy, cada persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, es bautizado en el momento de creer en Cristo, si realmente cree, ¿sí?, es bautizado con el Espíritu Santo, es incorporado a la iglesia, que es invisible en el mundo, no tiene edificio físico, pero son las personas, ¿sí? Cada persona que ha recibido a Cristo es la iglesia, somos la iglesia. Entonces, cada persona que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo Jesús como Salvador, ¿sí?, es parte de la iglesia y es incorporada a la iglesia, y el Espíritu Santo le bautiza en ese momento. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa que vamos a hablar en otro video, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo puede ser repetitiva, podemos vivir llenos del Espíritu Santo todos los días, o podemos llenarnos cada vez más o cada vez menos. Todo depende de lo que vos le das al Señor, cuánto le das de tu vida y de tu ser al Señor. No es cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Y vamos a aclarar un texto que habíamos dicho, que hasta ese momento el Espíritu Santo estaba con ellos, ¿sí?, pero a partir de ese momento estuvo en ellos. Y vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Siempre con la Biblia abierta, ¿sí? Tenés tu Biblia abierta y marcá. Juan 14, 15, el Señor le dice así a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre, está diciendo el Señor a los discípulos, y os dará otro consolador, otra persona que esté con ustedes, alguien que esté con ustedes como yo, ¿sí? El consolador, el consuelo. Cristo se iba a ir, él ya estaba vislumbrando y viendo la muerte en la cruz y el ascenso a la presencia del Padre en el cielo. Pero no iban a quedar huérfanos los discípulos. Daré otro consolador para que esté con vosotros, con ustedes, para siempre aquí en esta tierra. Para siempre iba a estar el Espíritu Santo. Y acá aclara el versículo 17 de Juan 14. Mirá, presta atención. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, está con mayúscula, el cual el mundo no puede recibir. El mundo puede recibir religión, sí. Puede ser de cualquier religión, sí. Pero no puede recibir el Espíritu Santo, al menos que reciba a Cristo Jesús como Salvador. Dice que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, vosotros, le conocéis. ¿Por qué dice que le conocían al Espíritu Santo, el Señor Jesús, si ellos tal vez nunca lo habían visto? ¿Te preguntaste alguna vez eso? ¿Por qué el Señor Jesús le dice a los discípulos, dice que ustedes le conocéis, le conocen al Espíritu Santo? Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. En la tercera persona decimos nosotros la Trinidad, pero es Dios. ¿Quién es Jesús que está allí con ellos? Es Dios. ¿Por qué dice el Señor entonces que le conocen? Porque lo conocían al Señor Jesús, le conocían a Él, ¿sí? Y el Espíritu Santo iba a enseñarles y a recordarles todas las obras que el Señor Jesús hizo, justamente para que no se olviden y estar con ellos. Entonces dice el versículo 17, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, mora con ellos el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué dice que mora con ellos si el que estaba allí era el Señor Jesús? Con ellos, mora con ellos, estaba con ellos. Justamente porque Él es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces está aclarando aquí, mora con ustedes. Pero fíjate cómo sigue el versículo. Con, está hablando allí, ¿sí? El verbo con ellos. Y estará en vosotros. Y allí cambia la situación. Ya no está hablando con, sino en. Qué diferencia que hay, ¿no? No es lo mismo comer una pizza que tiene levadura que comer levadura. ¿Sí? Vos comés una pizza que contiene levadura. Pero otra cosa distinta sería comer directamente levadura. No es lo mismo. La pizza tiene levadura. La levadura sí es un producto que se usa para la pizza, pero comer directamente levadura. A propósito, ¿comiste alguna vez levadura? Yo comí muchas veces. Se come la levadura. Algunos la comen. ¿Sí? Es buena para el cuerpo, los intestinos y demás. ¿Sí? No hace daño, pero no mucho porque es fuerte. Entonces fíjate que dice que está con vosotros y estará en vosotros. Y aquí lo que hablamos el otro día en el otro estudio, ¿sí? Hace posesión, pertenencia, va a poseer ese cuerpo porque va a estar en ellos y allí el Espíritu Santo sella. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador, habiéndose arrepentido, no aceptando una religión, no aceptando imitar o copiar algo o parecerse, sino ser. Acuérdense de la parábola o enseñanza de la puerca lavada vuelve a su vómito, ¿sí? Vuelve a su chiquero y el perro vuelve a su vómito. ¿No? Lo habrán escuchado alguna vez. Pero ¿por qué un puerquito, por más que vos lo cambies, lo vistas, le pongas un monito, lo laves y lo lleves con una correa a pasear, ¿sí? Cuando ve un charco sale corriendo y se tira en el charco y se ensucia todo? ¿Por qué? Porque su naturaleza es así. Su naturaleza. Un día vamos a estar explicando esos textos. ¿Sí? Su naturaleza es así. Pero cuando hubo una nueva naturaleza, una transformación, ¿sí? Ya no es así. Ya para que el puerco no vaya a tirarse en el cielo, tendría que cambiar su naturaleza y no puede. En cambio, el Hijo de Dios, el cristiano, el ser humano, puede cambiar su naturaleza pecaminosa recibiendo a Cristo Jesús como Salvador. Y entonces sí, nuestro espíritu se adapta al Espíritu Santo, se entrega al Espíritu Santo y comienza una nueva vida. Dice, y estará con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18 dice el Señor Jesús, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré
a ustedes. Y claro, el Señor subió allí antes del Pentecostés, 40 días después que estuvo con los discípulos. Se va, pero no los iba a dejar huérfanos, porque en 10 días más estaba la fiesta del Pentecostés y allí descendió el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y una vez más allí el Padre, aquel que hizo una autorrevelación progresiva de su persona. Dios tomó la decisión de hacer una autorrevelación progresiva de su persona. Él comenzó a revelarse, a mostrarse. Comenzó a mostrarse allí en el Edén. Se fue mostrando después a través de Abraham, Isaac, Jacob. Se mostró a través de los profetas. Se mostró a través de muchos del Antiguo Testamento. Después se mostró en la persona de Jesucristo, que era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre, evidencia de que murió en la cruz por nuestros pecados. Él soportó el castigo que merecían nuestros pecados. 100% Dios, evidencia de que resucitó al tercer día. Solamente Dios podía resucitar al tercer día sin ayuda de nadie. Por el poder del Espíritu Santo, Cristo se levantó de la tumba y está vivo. Y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo va a hacer que Él vuelva a buscarnos en las nubes y no hay nada en el mundo, no hay ninguna fuerza que pueda impedir esto. Como no hubo ninguna fuerza que pueda impedir que el Señor Jesús resucitara, no hubo ninguna fuerza que pudo impedir que el Señor Jesús naciera en Belén de Judea, como no hubo ninguna fuerza que pudo impedir que el Señor Jesucristo estuviera siendo tentado y probado en el desierto y saliera victorioso, y como no hubo ninguna fuerza que le permitiera tener 3 años de ministerio donde enseñó y capacitó a muchos, no va a haber ninguna fuerza que va a impedir que Cristo venga en las nubes en el rapto a buscarnos. Ahora, ¿por qué 40 días estuvo Él con los discípulos? Se entiende, según los comentaristas bíblicos, que 40 días es tiempo importante para una observación, para una prueba, para una capacitación. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el desierto? 40 días. Y en esos 40 días fue tentado por el diablo en 3 oportunidades, por lo menos es lo que registra allí. Y el Señor contestó siempre con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús fue probado antes de comenzar su ministerio durante 40 días y él salió de la prueba victorioso porque estaba preparado, capacitado para hacer la tarea en la cruz del Calvario, para la cual se lo llamó. 40 días estuvo allí con los discípulos enseñándoles, preparándoles que no se fueran de Jerusalén, que quedaran allí, porque estaba todo preparado ¿para qué? Para que allí cuando ellos estén, venga el Espíritu Santo a tomar lo que es suyo, lo que le pertenece. Y allí sí fue, estaban juntos unánimes, dice la Escritura. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, estamos leyendo en Hechos capítulo 1, versículo 12, ¿sí? Desde el monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y mirá el versículo 14, que es una condición indispensable para un matrimonio, para una familia y para una congregación. Dice, y todos estaban, y todos estos perseveraban, perseverancia, nótatelo, perseverancia para lograr algo. Perseveraban unánimes, ¿sí? No unidos, sino unanimidad. ¿Qué quiere decir? Amalgamado por el espíritu interior, por el corazón, estaban unánimes. ¿Viste cuando se dice cantamos unánimes a una voz? Bueno, no hay uno ni antes ni después, todos juntos. Bueno, bien unanimidad, unánimes, ¿sí? Un día vamos a hablar sobre la diferencia entre estar unidos y estar unánimes, ¿sí? Que no es lo mismo. Dice, y estaban todos, perseveraron unánimes, ¿en qué? En oración.
estaban unánimes en oración, ¿sí? La tenían clara, todos perseveraban en oración. Y ruego, no solamente oraban como oramos vos y yo, sino que rogaban, ruegos. Pero mira lo que dice también, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y qué es un ruego? Es clamar, es suplicar. No es simplemente, Padre, te pido, gracias te doy por esto, qué bueno que sos. Te pido, no, es rogar. Muchas veces es derramar lágrimas. Cuando preparé los videos, hicimos los videos sobre los padres, cómo educar a los hijos y cómo interceder para que tu hijo realmente siga el camino de Dios, sea un hijo de Dios, sea una buena persona. En un punto allí dimos el ejemplo de esta mujer que la mamá de Samuel, ¿sí? Que ella clamaba a Dios por un hijo, oraba y lloraba. Y yo en ese video dije muchas veces, en los estudios que dimos, que hay que derramar lágrimas en lo secreto por los hijos. Hay que pedir oración en la iglesia, pero también hay una batalla que tenés que librar, papá y mamá, que es derramar lágrimas por tus hijos delante de Dios y ser sincero y sincera. Tus hijos no van a hacer lo que no te ven hacer a vos, pero sí, si ellos intuyen y ven y entienden que en tu vida está el amor a Dios verdaderamente y genuino, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Pero derramar lágrimas. Y si tu hijo está desviado, desviada, hermano, ¿y cuántos años tenés? Tu hijo tal vez ya es grande, derramar lágrimas, hermano. Pelá tus rodillas en el piso, allí contra el piso, y derramá lágrimas, porque un hijo es hijo toda la vida. ¿Sí? Va a seguir siendo hijo y vos vas a seguir siendo padre. Entonces, mi hermano, mi hermana, derramá lágrimas por tus hijos, hayan seguido el camino del Señor o no, pero sé fiel al Señor, sé fiel a su palabra, apártate del pecado, apártate del mal y haz el bien. Entonces termino aquí con esta aclaración, ¿sí? 50 días después de la Pascua bajó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. ¿Y por qué Dios utilizó ese día? Porque era el día que había de todos los países, de todos los idiomas, y allí quiso Dios comenzar a sembrar en este mundo a toda persona, a todo aquel que en Él cree. Por eso que hablaron en distintos idiomas. Estamos debiendo 1 Corintios 14, ¿sí? Próximo video, te pido oración, les pido oración, mis hermanos, porque no es fácil, tampoco difícil e imposible. El tiempo, varias cosas que atender, la página de educación bíblica, el grupo de educación bíblica, los estudios, la preparación de ahora del curso de hermenéutica. Anotate, si no te anotaste, mándame un mensaje simplemente. Quiero recibir el curso de hermenéutica, quiero hacerlo. Vamos a tener un lugar especial en WhatsApp y también en Facebook, que no es los mismos canales. Y también van a estar los apuntes. Es totalmente gratuito, ¿sí? Entonces, si alguien quiere colaborar con una ofrenda, lo puede hacer. Desde un peso a lo que quiera. No pedimos. Pero si está en tu corazón y decidís algún día colaborar con ofrenda, mandanos un mensaje, mandame un mensaje que te enviamos, ¿sí? El lugar donde podés hacer tu ofrenda o donación. Desde ya, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Está hecha la aclaración. 40 días estuvo con Jesús después que resucitó con los discípulos, capacitándolos y viendo también Él a ver cómo respondían, ¿sí? Probándoles tal vez. Y a los 50 días, después de la Pascua, baja Dios en la persona del Espíritu Santo. Tenemos que acostumbrarnos a hablar así, ¿no? En la persona del Espíritu Santo baja Dios y allí los llena a todos y bautiza a la iglesia allí, y allí en Jerusalén nace la iglesia cristiana, nace el pueblo de Dios, y allí comienza a expandirse a todo el mundo el mensaje del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, como siempre digo, en el nombre de Jesús, a todos ustedes. Permitime que haga una oración. Padre, gracias por tu palabra tan clara. Señor, gracias, gracias porque tú nos das la palabra. Si no, no podríamos decir nada. Gracias porque esta es tu palabra y tu palabra
es lo importante que debemos escuchar. No nuestra opinión, sino tu palabra. Bendecí a quien mire este video y que pueda crecer en Cristo, y si todavía no es de Cristo, que no dude más, que ahora busque recibir a Cristo Jesús como Salvador allí donde está. Porque Cristo viene pronto. Gracias, Padre, por esa promesa que pronto se ha de cumplir. Gracias por todo. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria, gloria a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, mis amigos. Hasta pronto. Dios les bendiga.